Si usted creyó que solo en las APAFAS existen presuntos malos manejos de los presupuestos de las instituciones educativas, se equivocó. En el siguiente caso, le contaremos lo que viene ocurriendo en la emblemática Santa Rosa, donde algunos integrantes del CONEI y del Comité de Gestión de Recursos Propios han solicitado una auditoría para conocer el manejo de los fondos provenientes de los recursos directamente recaudados, ante la posibilidad de una aparente mala utilización de esos recursos. Con fecha 15 de junio del 2017, personal docente, administrativo y auxiliares de educación, representantes del Comité de Gestión de Recursos Propios y actividades productivas empresariales, emiten un amplio informe al director de Santa Rosa, profesor Markovich Alain Ríos Chumbe, donde dan cuenta de presuntas irregularidades y observaciones detectadas en el manejo del presupuesto provenientes del alquiler de la losa deportiva del Mini Coliseo, del local donde funciona una feria denominada de los zapatos y de otros ingresos directamente recaudados, montos que en gran parte habrían sido utilizadas en préstamos a terceros, en gastos en cevicherías, marisquerías, pollerías, refrigerios y bares y bodegas, bajo el rubro de gastos por misión de servicio. Tanto, ¿qué cosa? O sea, los recursos, estos son los recursos propios del colegio. Tanto comen que yo sepa, al director le pagan solamente su sueldito. A mí lo que me preocupa de ello es que se prestan para las gollerías. Estos son gollerías y estos son malos antojitos y malos gustitos. Los gustitos en su casa. Estos son recursos del Estado, recursos propios. Otro hecho aún más grave es que, según el análisis de los fondos hechos por los trabajadores del Santa Rosa, se detecta que no se encontró de enero a marzo del 2017 boleta de ingreso ni factura por pago de adelanto de contrato de los alquileres de Calzados Trujillano, empresa que arrienda ese local para la venta temporal de calzados. Parece que de repente ese dinero, yo supongo, la palabra suponer, no afirmo ni confirmo, de que ese dinerito de repente podría haber estado trabajando por ahí X, ¿no? De repente habrá estado en préstamo, o de repente, quién sabe, los fondos del comité, de los recursos propios del colegio, de repente puede estar abriendo, jugando un pandero, haciendo una mini cooperativa, prestando de repente con un 5 o un 10%, todo en suposición, hipotético cosa de suposición. Pero como le digo, como lo repito, aquí prácticamente el director manejaba a su antojo los recursos. Pero lo curioso se da cuando recién a raíz de la emisión de este documento, el profesor Markovich Alain Ríos Chumbe pide a través de un memorándum que sea el subdirector administrativo, Julio César Leiva Flores, quien emita un informe sobre esas observaciones. Pero usted autorizó todos estos gastos en cevicherías, en refrigerios, en caldos, hasta en bares. No, definitivamente no. ¿Pero usted tiene conocimiento de todo esto? No, definitivamente no. Fue una de las cosas, de las observaciones justamente que le hice al profesor, y que lo haga la explicación documentada caso por caso. Como usted podrá ver ahí, ya en su informe, él hace una descripción. Por ejemplo, en cuanto a refrigerios para actividades con los estudiantes, que es este bloque, que me parece un poco más de 4.000 soles o algo así, creo que son de actividades con los estudiantes, desfiles, Día del Oro, esas cosas, eso. Después va explicando él, y usted podrá ver, yo muy poco participo en realidad en estas acciones, y hay algunas cosas que definitivamente fue una de las recomendaciones de que se hizo en la asamblea. Como recomendación es que se evite hacer gastos, y por ello es a partir de la fecha se está haciendo de que todo gasto que se haga tiene que salir con una orden de pago firmada por mi persona, y que adicionalmente a ello en las boletas firmen todos los que han participado de esa reunión. Es por ello que el 21 de junio del 2017, es decir, luego de 6 días de presentadas las observaciones de los trabajadores, emite el informe 005, dirigida justamente al director de Santa Rosa, donde presenta sustentos y descargos
poco convencibles para los propios trabajadores de la forma como se estuvo manejando dichos presupuestos. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Bueno, en este caso, los integrantes que han dado documentación tienen una apreciación de que no les convence los gastos que se han realizado. Esa es la situación. Es poco claro, tendrían o no, o sea, si ellos tienen o no la razón, el informe que se ha presentado, pues hay gastos, profesor, que casi no tienen motivo, ¿no? O sea, ir a la Úgel y comerse un refrigerio en cevicherías, en restaurantes, en bares, ¿eso es sustentable? Bueno, no sé si sea en restaurantes, bares, usted lo está afirmando. No, pero si usted acá dice, el informe dice. Lo cierto es de que se ha acordado que va a ser una auditoría externa y ahí se verá si efectivamente nosotros procede. no lo decimos, pero a pesar de lo declarado por el subdirector administrativo, quedan muchas dudas sobre la contundencia de su informe. Fíjese primero en esta parte de su respuesta, donde dice misión de servicios en la UGEL San Martín. Según el profesor Julio César Leiva Flores, gastó el 1 de abril del 2016 37.50 soles en Negocios Camila, el 11 de abril 33 soles en Delicias Norteñas, el 25 de mayo también del 2016 un total de 27.50 soles en Sabores, Pescados y Más, el 14 de julio en la misma cevichería Delicias Norteñas 33 soles, el 11 de agosto en la también cevichería Señor Limón gastó 39 soles, el 11 de noviembre en el Punto del Buen Sabor 50 soles y finalmente el 22 de noviembre del mismo año 2016 gastó 100.50 soles con el concepto de Miguel A. Alvarado y Al. Entonces, ¿por qué esos gastos? ¿Cómo que por qué esos gastos? Ahí la gente viene, trabaja, a veces sábado, a veces domingo, y eso es lo que se comen ellos. Los personales administrativos, específicamente aquellos que hacen labores de modificación en local. En bares, en bodegas, ahí se van a comer. Que entre a un bar no significa que va a consumir cerveza o licor, puede consumir una gaseosa, un refresco. Son más de 8.000 soles en gastos personales que está sustentado. Usted está diciendo que son gastos personales. Acá dice gastos personales. La comisión dice gastos personales. Pero eso, pues, exceso de gastos en consumos de alimentos y bebidas, que el subdirector administrativo, ¿no? La comisión dice, hay un descargo ahí. Es decir, el profesor Julio César Leiva Flores comía en cevicherías, marisquerías y refrigerios bajo el concepto de misión de servicios cada vez que salía del Santa Rosa para irse hasta la UGEL de Tarapoto. Si no mal recuerdo, 28 o 29 de diciembre del año pasado, yo estábamos trabajando en finalización del año escolar acá, hice pedir 14 ceviches para todos los trabajos que estaban acá. Eso yo ordené. En el resto, sí ha habido recomendaciones que se le ha hecho al profesor en cuanto a gastos, ¿no? Por ejemplo, ahí el profesor menciona por misión de servicio a la UGEL, y hay una serie de gastos ahí en cevicherías, en esto, que no es correcto. Hicimos esa recomendación y eso fue una de las críticas duras al profesor en la reunión. Señores, estamos en Tarapoto. Al mínimo, pues, hubiese sido de que el señor de repente presente un vale por combustible, qué sé yo, de repente, por 5 soles, que no es lejos. ¿Cuántas cuadras es de la Santa Rosa, pues, a la UGEL? No son ni 10 cuadras. Están mal acostumbrados estos directores de malgastar, hacer uso y mal uso de los fondos o los recursos para la institución educativa. No obstante a ello, el director del Santa Rosa también tendría cierta responsabilidad en los gastos extravagantes, dado que él, como presidente del CONEI, habría mostrado una pasividad en apariencia cómplice al no exigir en su debido momento se sustente los gastos de los presupuestos. Un director no puede ser juez y parte, por eso dice bien claro, el dinero de la recaudación de la administración, ¿no?, pública lo debe manejar un tesorero de un comité. Bien claro dice la norma, y aquí lo que aparentemente hace ver de que el director tenía pues las órdenes de pago para que gire a los pagos, X yo, qué sé yo, ¿no? Pero todo de repente este señor debe aclarar y ponerse a derecho. Pero, ¿qué dicen
sobre la no existencia en el monto del análisis del manejo de los fondos hechas por docentes del Santa Rosa, donde no se encontró de enero a marzo del 2017 boleta de ingreso ni factura por pago de adelanto del contrato de alquileres de Calzados Trujillano. Absolutamente nada. Pues. Recién no deben nada, cuando le hacen las observaciones. ¿Cómo que recién no deben nada? Cuando les hacen las observaciones, usted... No, es que ellos están haciendo observación, entonces están en su derecho a hacer observaciones, y las han hecho, me parece muy bien, las han hecho, pero eso no quiere decir que porque la han hecho el otro se están poniendo el día. ¿Usted es cree? que Es que usted está es que no lo digo, eso. yo no, lo dice usted lo está interpretando. Acá está el depósito, mire, yo lo estoy mostrando, acá está. Ahí está el depósito. No lo digo yo, lo dice el depósito. ¿Qué hace? Pero aquí le estoy manifestando cuándo ha sido el pago. Perfecto, usted hace, ese es su descargo. Claro, es pero mi no descargo. coincide con el depósito hecho a la cuenta, pero no coincide con los depósitos hechos a la cuenta. O sea, debió estar, si esa boleta, ¿de qué fecha es? Debió haber depósito, tal. Se depositó, a ver, ¿por qué no busca del 23 de junio del 2016? Ahí debe salir aquí, pues. Está No, depósito, pues fecha tal, ese es junio 2017. Ahí se depositaron recién los 10.000 soles. ¿Cómo va a depositar recién? Pero acá dice, pues, profesor, acá dice. Amigo, las boletas han emitido aquí. Claro, el boleto es una cosa y el depósito es otra cosa. Pero si usted quiere hacer esa interpretación, está en su derecho. Lo que el profesor Julio César Leiva no sabe explicar es cómo es que si existen registros de ingresos de esas boletas y facturas de pago hechas en su debido momento, no se depositó en la cuenta del Colegio Santa Rosa de la Cooperativa San Martín de Porres, ya que según él mismo, la empresa Calzados Trujillano, arrendatario del local donde funciona la Feria del Calzado, cumplió presuntamente con el pago respectivo del alquiler. Lo que ha existido ahí es algo que justamente se ha pedido al profesor también que se corrija. El tema que no ha estado haciendo el depósito en la cuenta, o sea, esta empresa, no sé cómo se llama, pero que es de los zapateros, para ser más coloquiales, ellos no deben ni un centavo a la institución, todo el tiempo han sido muy puntuales en sus pagos, inclusive muchas veces hasta adelanto, ¿no? Ellos no deben nada, eso que quede bastante claro. Lo que no ha estado existiendo, que ese dinero no ha estado siendo dado en la cuenta. Entonces lo que ha hecho el profesor es regularizar ese depósito, ¿no? Y el dinero está ahí. Entonces yo me he dado un poquito la tarea también de dar la revisión, porque esto va con un contrato, y al haber un contrato hay una responsabilidad de mi parte, y tengo que vigilar eso, ¿no? Entonces hemos verificado que sí está regularizado todos los depósitos hechos y las facturas, porque ahí también en ese informe el profesor menciona las facturas que han sido emitidas con su fecha, pero que el dinero no ha sido depositado en cuenta. ¿Por qué? Es que recién, cuando se presenta el informe del CONEI y del Comité de Gestión y Recursos Propios, el director dispone se emita informe de manejo de los presupuestos y, sobre todo, por qué el subdirector, recién con fecha 22 de junio del 2017, hace el depósito de 10.800 soles, cuando, según él mismo, la empresa arrendataria le había pagado desde el 2015 al 2016 montos de 3.000 y 4.000 soles. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Por qué no se puso en las cuentas del colegio? Parece que de repente ese dinero, yo supongo, la palabra suponer, no afirmo ni confirmo, de que ese dinerito de repente podría haber estado trabajando por ahí X, ¿no? De repente habrá estado en préstamo, o de repente, quién sabe, los fondos del comité, de los recursos propios del colegio, de repente puede estar abriendo, jugando un pandero, haciendo una mini cooperativa, prestando de repente con un 5 o un 10%, todo en suposición, hipotético cosa de suposición. Por todo ello, justamente con fecha 10 de julio del 2017, miembros del CONEI y del Comité de Gestión de Recursos Propios emiten un nuevo documento, donde dicen claramente que lo hacen porque desde el 2015 el director no se preocupó por hacer un informe detallado y sustentado de los manejos de los fondos directamente recaudados, donde además se da cuenta de que es el propio director que ante los indicios de malos manejos dispone un nuevo tesorero, sin la aprobación de los integrantes en pleno del CONEI, a la vez que dan cuenta que el subdirector
continuaba hasta julio de este año realizando retiros de las cuentas sin la autorización de los integrantes del CONEI y del propio comité de gestión. Se acusa también de un curioso aplazamiento de las fechas en las que el director debió convocar a asamblea para dar cuenta justamente de estos temas. De esta revisión y esto, a mí me deja una lección. No ser muy confiado, creo que es pecado de omisión en algunas, de no estar por detrás de las cosas y corregir algunas acciones, y las recomendaciones han sido esas. Por eso estamos poniéndonos mucho más rígidos en el tema de los procedimientos a seguir, porque estamos nosotros por intermedio de ello, y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Estamos en la administración pública y sabemos que en la administración pública por unos 10 céntimos podemos terminar donde también. Por eso es que se han adoptado todas las medidas correctivas para mejorar los procedimientos en la institución. A pesar de lo dicho por el director, el amplio informe ya ha sido presentado con copia a la Dirección Regional de Educación, Ministerio de Educación y al Ministerio Público para el conocimiento del caso.